Hola, bienvenidos a las videoclases correspondientes a la unidad 2, denominada Organización y Consolidación del Estado argentino, la construcción del Sistema de Educación Nacional 1850-1916. Necesitamos tener bien en claro la cronología y los distintos periodos que abarcan esta unidad para tener también en claro la etapa de organización y la etapa de consolidación del Estado Nacional. Y junto con ello vamos a ir viendo cómo se organiza, se estructura, se consolida y expande el sistema educativo argentino. Empecemos abordando el periodo que va de 1850 a 1862. Año en el que se inician las llamadas presidencias históricas y así tratar de entender cuál era el contexto político, social, económico e institucional del país luego de las guerras civiles y la sanción de la Constitución de 1853. Tenemos que entender que la sanción de la Constitución de 1853 puede ser vista como un intento de unificación, pero que no logra esa unificación en lo inmediato, ya que entre el 52 y el 62 se va a producir la llamada doble soberanía en el país. Vamos a ver esto en detalle más adelante. Es a partir de 1862 que, en base a aquel intento de unificación de la Constitución del 53, se comienza a organizar el Estado Nacional, Estado que vemos cómo se consolida a partir de 1880. Partimos del Estado para abordar la cuestión del sistema educativo porque éste se articula con el desarrollo del Estado Nacional. Es decir, cuando veamos cómo se organiza el Estado, también vamos a ver cómo se organizan las instituciones fundantes educativas, que van a ir ordenando y conformando el sistema educativo. Y aquí también vamos a encontrar la profunda relación entre el sistema político y el sistema educativo, articulado en diferentes proyectos y creaciones de instituciones educativas. Además, va a ser muy importante poder analizar las características de un Estado que se convierte en Estado docente, el concepto de instrucción pública, las relaciones que se establecen entre la sociedad civil y la educación, y el análisis que vamos a realizar desde la perspectiva de la llamada cuestión social. Bien, empecemos con el periodo de 1850 a 1862. Tenemos los ejércitos de Rosas y de Urquiza enfrentados en la batalla de Caseros. Rosas al frente de las tropas de la provincia de Buenos Aires y Urquiza al frente del llamado Ejército Grande, compuesto por fuerzas de Brasil, Uruguay, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. En la unidad anterior ya habíamos visto los conflictos permanentes entre Buenos Aires y las provincias. Y en este caso, recordemos lo dicho sobre la necesidad de las provincias del litoral de liberar el comercio fluvial y ultramarino, además de la posibilidad de compartir los ingresos de la aduana. Bien. El ejército de Urquiza vence a Rosas en la batalla de Caseros de 1852, siendo el punto de inflexión en el camino para la unidad nacional posterior. Urquiza entonces convoca a los diputados para la Asamblea Constituyente que dictará la Constitución Nacional. Buenos Aires no acepta la convocatoria, aduciendo, entre otras cosas, que no hubo un acuerdo previo para establecer los puntos claves de esa nueva Constitución. Por lo tanto, vamos a tener por un lado a Buenos Aires como un Estado autónomo y por otro lado a la Confederación Argentina que elige a Urquiza como su primer presidente, estableciendo su capital en Paraná. Estos 10 años de separación, de dualidad política, van a ser de mucha inestabilidad,
En principio para la Confederación, porque sigue necesitando del puerto de Buenos Aires como vía de comercialización, y también porque al no tener la participación de la aduana, la Confederación no tiene de dónde sacar los recursos económicos que necesita para consolidarse. En el caso de Buenos Aires, aún teniendo su puerto, no era lo mismo sin el interior y con la presencia de conflictos todo el tiempo, tanto externos como internos, tampoco logra consolidar su propio gobierno. Pero antes de seguir avanzando, volvamos a la Constitución de 1853. La Constitución que logra sancionarse sin Buenos Aires toma como antecedente externo a la Constitución de Estados Unidos y en lo interno va a basarse en los pactos preexistentes que se habían firmado entre las diferentes provincias y en la obra escrita por Alberdi, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Las ideas de Alberdi se pueden encontrar en toda la Constitución del 53, desde el mismo preámbulo, en el cual se invita a todos los hombres del mundo a habitar el suelo argentino. Esa es la idea de Alberdi de gobernar es poblar. En cuanto a su perspectiva ideológica, es una constitución liberal, claramente basada en ese liberalismo político que hemos venido abordando en la unidad anterior. Y es por ello que va a establecer una forma de gobierno republicano, representativo y federal. Y fíjense que, como parte del proceso de secularización que ya venimos viendo desde la unidad anterior, en esta Constitución se indica que el gobierno federal tendrá al culto católico apostólico romano como religión oficial, pero claro, separado de la esfera pública, no se piensa como parte del gobierno, del Estado. En cuanto a los artículos que en la Constitución se destinan a la educación, tenemos el artículo 5, en el cual se establece que las provincias deben dictar sus propias constituciones, las cuales no pueden estar en contra de los principios generales de la Constitución Nacional, y en las que además deben asegurarse de proveer, entre otras cosas, su educación primaria. Esto claramente tiene que ver con el carácter federal de la Constitución como parte de afirmar las autonomías provinciales. Luego, el artículo 14, que habla de los derechos de los habitantes, de todos los derechos, entre ellos se nombra el de profesar libremente su culto, de enseñar y de aprender. En el artículo 25 nos encontramos con el fomento de la inmigración europea. Recuerden aquí el pensamiento de Alberdi y Sarmiento con respecto a la inmigración y cómo se plasma al decir que se recibe a los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. Esto tiene que ver con el inmigrante imaginado como laborioso, industrioso y educado. Y por último, en el artículo 75, inciso 18, se establece como atribución del Congreso Nacional proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de la Ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria. Fíjense que con este artículo va a quedar fijado que la universidad es una cuestión nacional, por eso forma parte de las atribuciones del Congreso Nacional. Y si es así, entonces la educación media como educación preparatoria para el ingreso a la universidad también estaría en la órbita del Estado Nacional. Entonces, si miramos estos artículos de la Constitución del 53, la educación primaria corresponde a los estados provinciales y la educación media y universitaria
queda bajo la jurisdicción del Estado Nacional. De esta manera empieza a delinearse las características del sistema educativo nacional. Bien, ahora volvamos con la parte política y cómo se terminan esos 10 años de doble soberanía y qué pasa después. En principio, comprender que la división política entre unitarios y federales ya pierde todo su sentido. Los grupos se van a agrupar y tensionar entre los intereses de Buenos Aires por un lado y los intereses del interior por otro lado. Los conflictos entre ambos bandos van a tener algunos periodos de articulación, de diálogo, pero en general el conflicto va a ir escalando porque se presentaban dos modelos de organización político, económico y social que no podían convivir pacíficamente. La idea de orden y progreso que cada uno de los grupos proponía para el país implicaba la necesaria dependencia o capitulación del otro grupo. Se intentaron relaciones pacíficas que siempre fracasaron, y eso significó la resolución del conflicto a través de las armas. El enfrentamiento armado que dirime la disputa se produce en la batalla de Pavón. Allí se enfrentan los ejércitos de la Confederación al mando de Urquiza y los ejércitos de Buenos Aires al mando del general Bartolomé Mitre. La batalla la gana el ejército de la Confederación, pero Urquiza, en vez de avanzar sobre Buenos Aires, se retira, dejando el control de todo el país a Mitre. Este hecho ha sido muy analizado por los historiadores y al día de hoy son todas interpretaciones, porque ninguno de los involucrados nunca explicó las razones ni tampoco se encontraron fuentes directas que explicaran el hecho. Pero, en definitiva, Mitre, con todo el poder, va a imponer la hegemonía de Buenos Aires y se hace nombrar presidente en 1862, con lo cual se inicia el periodo que mencionamos como el de organización del Estado Nacional Argentino, integrado por las llamadas tres presidencias históricas. La presidencia de Mitre, que va de 1862 a 1868, la presidencia de Sarmiento, que va de 1868 a 1874, y finalmente la presidencia de Avellaneda, que va de 1874 a 1880. Este periodo inaugurado por Mitre significó el triunfo del modelo del país propuesto por los liberales porteños, quienes van a reorganizar la nación imponiendo un sistema político legalmente federal, porque se continúa con la Constitución de 1853, pero con el dominio centralizado de Buenos Aires, con un sistema económico centrado en las exportaciones agropecuarias, el modelo agroexportador, y un sistema cultural de imitación y valoración de la cultura europea. Un modelo único para todo el país, a partir del proyecto porteño, que inicia con las tres presidencias históricas mencionadas anteriormente.